En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice una palabra interesante que muchas personas sacan de contexto. Cuando una persona no puede defender un punto de vista, un argumento, utiliza esta palabra como una salida para decir la letra mata. El apóstol Pablo dijo que la letra mata. O sea, el estudio de la palabra de Dios mata. Eso dicen mucho. A mí muchas veces me han dicho, cuando yo sustento la seguridad de salvación, que no me enfoque mucho en obtener mucho conocimiento, en muchas palabras de la Biblia o principios para estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la letra mata. Pero quiso enseñar Pablo que conocer mucho de la palabra de Dios o conocer principios para interpretar correctamente la Biblia, ¿quiere eso decir Pablo que eso mata? Leamos el versículo. Dice así. Capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, lo primero que debemos entender es qué está hablando Pablo acá. Pablo está hablando sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y recuerda que se habían introducido judaizantes que querían introducir herejías, que había que guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. El apóstol Pablo, con una defensa firme en la palabra de Dios, él defiende de que la salvación simplemente es por gracia mediante la fe. Pero quiso enseñar Pablo que el estudio de la palabra de Dios o principios bíblicos para interpretar correctamente la Biblia mata. No, analicemos el contexto. Dice versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo, no necesitamos de carta para probar mi ministerio. Ustedes, corintios, son la evidencia de que yo soy un apóstol verdadero. Ustedes son evidencia de que ustedes son las cartas. Ustedes son nuestras cartas. No necesitamos otras cartas de recomendación. Y sigue diciendo el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. O sea, ya aquí Pablo va introduciendo de qué está hablando, ¿no? Escrita no con tinta. ¿Qué ministerio fue escrita con tinta? O sea, el antiguo pacto, la tabla de la ley fue escrita con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra. O sea, está hablando de la ley. O sea, cuando se refiere a que la letra mata, se refiere a las tablas de la ley, a la letra de la ley, dice. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la letra, sino de un nuevo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, la letra mata, o sea, la letra de la ley mata. Nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por medio de la ley. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, o sea, ¿en dónde fue grabado el ministerio de la ley? O sea, ¿en qué fue grabado los 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra, hermano. Si el ministerio de letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria que recibió Moisés en el monte Sinaí había de perecer, no era eterno. ¿Por qué? Porque era necesario un nuevo pacto, el cual Cristo derramó y alcanzó mediante derramamiento de su sangre, un pacto eterno. No como el pacto mosaico, que era un pacto condicional, era un pacto provisional también, no es un pacto eterno, pero el nuevo pacto es un pacto eterno. Dice versículo 8,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque es el ministerio de condenación. Oye, ¿cómo se le llama el antiguo pacto? Ministerio de condenación, porque nadie puede alcanzar la salvación. Ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, oye, ¿cómo se le llama también? Lo que fue glorioso, no es glorioso en este aspecto, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, el nuevo pacto es con una gloria más eminente que el antiguo pacto. Entonces, hermano, está hablando, cuando dice la letra mata, se refiere al antiguo pacto, se refiere a la ley de Moisés. No se refiere a que un principio bíblico o estudio de la palabra de Dios va a matar a un cristiano, no. Por eso hay muchos errores en el pueblo de Dios, porque ignoran la palabra de Dios, ignoran los principios que nos ayudan a interpretar la Biblia correctamente. Y sigue diciendo, versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, oye como le llama también Pablo, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, el antiguo pacto no era para siempre. O sea, oye, aquellos principios de sacrificio no iban a ser para siempre. El apóstol Pablo dice que habían de ser abolidos. Un golazo de media cancha para aquellos que sostienen que la justificación es por medio de la ley, que la ley todavía los cristianos debemos guardarla. No. El apóstol Pablo dice que había de ser abolido. Lo dice claramente la palabra de Dios. Lo repito nuevamente, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, porque está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto es más glorioso, es superior que el antiguo pacto, y nosotros somos salvos por medio de la fe en el derramamiento que Cristo hizo en la cruz de Calvario, no por guardar la ley de Moisés. Entonces, dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué Pablo se va a quitar el velo de ellos? ¿Por qué? Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, hay libertad para conocer libremente la palabra de Dios y conocer lo que el Espíritu quiere enseñarnos a nosotros. O sea, no quiere decir que la letra mata, no quiere decir que el estudio de la Biblia mata, no quiere decir que conocer principios para estudiar la Biblia y interpretar correctamente mata, sino la letra de la ley mata, porque no puede salvar a nadie. Y cuando dice donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no es que hay libertad para hacer lo que quiera, romper sillas, hablar nuevas lenguas, no quiere decir eso. Hay libertad para conocer lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto. A eso se refiere, a libertad. ¿Por qué? Porque Cristo quita el velo cuando ponemos su fe, cuando ponemos nuestra fe en Él. A eso se refiere, que allí hay libertad. O sea, tenemos libertad para conocer lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Tenemos libertad para conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos libertad para reconocer de que el antiguo pacto era un pacto pasajero, no era un pacto eterno, y para conocer de que Cristo Jesús es superior al antiguo pacto y también es superior a Moisés, es superior a los sacrificios de animales, es superior en todo. Dice versículo 18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No somos transformados por guardar la ley, no somos transformados por obedecer ritos mosaicos, no somos transformados por otras cosas, somos transformados por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Por tanto, hermano, cuando dice que la letra mata, se refiere al ministerio de la letra de la ley y no al estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera.